Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo, quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Hoy hay una infinidad de posibilidades de predicación. El pregón pascual puede ser una fuente esplendorosa de inspiración, por ejemplo, o la propia celebración y estructura litúrgica es un manantial de ideas para la predicación. Desde el fuego del Espíritu, que permanece siempre como luz tenue en medio de las tinieblas, hasta el agua vivificadora del bautismo y toda la liturgia asociada a ella. Pero quizás lo que carga de energía o fuerza, o llámalo quizás sentido o esencia o sustancia a los grandes ritos de esta celebración, no es otra cosa que la gran protagonista de la noche, la palabra de Dios. Si en todas las celebraciones la palabra de Dios tiene un papel relevante, en esta noche de la luz, la palabra de Dios despliega todo su potencial y poderío de vida. Vamos a recorrer y a recordar con ella la historia de nuestros antepasados y cómo ellos reconocieron a Dios en medio de sus vidas. Podremos sacar una máxima de fe de la experiencia de nuestros padres. La palabra de Dios es la única capaz de cambiar nuestra historia de oscuridad en una historia de luz. La palabra de Dios es la única que nos hace reconocer y cargar de un sentido nuevo los acontecimientos de nuestra vida personal. Y por esto, la palabra de Dios nos hace cargar de un sentido distinto también los elementos materiales como, por ejemplo, el agua que se utiliza en la celebración litúrgica. Esta misma agua con la que seremos rociados en la celebración bautismal es la que se abrió y liberó a nuestros padres de la persecución del faraón de Egipto. Este fuego es el mismo fuego que guió a nuestros padres en la noche del desierto. El agua deja de ser agua para ser el Mar Rojo, símbolo por excelencia de la libertad que atravesaron nuestros padres huyendo de la esclavitud. El fuego deja de ser fuego para ser el espíritu que da luz para ver con los ojos de la fe, que purifica, que empuja y llena de fuerza y valentía. El hombre por la fe deja de ser hombre para convertirse en hijo de Dios. Una segunda idea relacionada con las anteriores es que historia y palabra se entretejen en esta noche para alcanzar y traspasar el misterio de la muerte. Este misterio queda alcanzado cuando se asume no solo como lo natural de la vida, si al final morir morimos todos, sino como la muerte como experiencia de Dios más importante a la que estamos llamados en esta vida. Esta noche, la muerte deja de ser muerte para convertirse en la puerta de acceso a la vida eterna. Quisiera compartir un pequeño repertorio de propuestas en torno a las lecturas que pueda servir de guía, puesto que en esta noche la palabra de Dios se nos propone de muchas maneras, igual que como se propuso a nuestros padres.
La palabra de Dios se nos propone en la primera lectura como la palabra clarificadora y ordenadora del caos en una creación bella y buena, de la historia bella y buena de nuestro mundo, de nuestra vida personal y comunitaria, bella y buena. En la segunda lectura, la palabra de Dios se hace promesa de vida abundante. En la tercera, la palabra de Dios nos lleva de la esclavitud a la liberación. En la cuarta, la palabra de Dios ya no es promesa, es juramento de misericordia, porque estamos necesitados de la belleza de la misericordia. En la quinta lectura, la palabra de Dios se propone como palabra que colmó a nuestros padres y que colma hoy nuestras necesidades más profundas y sutiles que incluso nosotros no somos capaces de comprender. En la sexta lectura, la palabra de Dios se hace palabra de sabiduría para ser conscientes de nuestro tiempo presente, releyendo nuestra historia a la luz de la palabra de Dios. En la séptima lectura, la palabra de Dios se propone como palabra vivificadora de nuestra vida, arrancando las porciones de muerte y pecado en ella. La octava lectura, de la excepcional carta de Pablo a los romanos, nos expone en síntesis el querer de Dios a lo largo de la historia en sus muchas formas de habernos hablado. La palabra de Dios no tiene otro porqué que engendrar nuevas criaturas, hijos de Dios. Por último, en el Evangelio de esta noche, la palabra de Dios franquea las fronteras del silencio de la muerte, inundando la oscuridad de luz y el lugar donde descansan nuestros padres de un único canto. Surrexit Christus. Dios, en Jesús y por el Espíritu, desviste a la muerte de su arrogancia, de su arrolladora fuerza de tristeza y nostalgia. Esta noche, Dios nos vuelve a llamar para que salgamos de nuestros sepulcros personales, de nuestras heridas, del mal que hemos hecho y recreemos nuestra vida con su vida. O lo que es lo mismo, esta Noche Santa, Dios viene a buscarnos y quiere encontrarse con nosotros en nuestras heridas y fragilidades, allí donde la oscuridad reina. Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo, quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Comentario al Evangelio por Fray José Rafael. Hoy hay una infinidad de posibilidades de predicación. El pregón pascual puede ser una fuente esplendorosa de inspiración, por ejemplo, o la propia celebración y estructura litúrgica es un manantial de ideas para la predicación. Desde el fuego del Espíritu, que permanece siempre como luz tenue en medio de las tinieblas, hasta el agua vivificadora del bautismo y toda la liturgia asociada a ella. Pero quizás lo que carga de energía o fuerza
o llámalo quizás sentido o esencia o sustancia, a los grandes ritos de esta celebración, no es otra cosa que la gran protagonista de la noche, la palabra de Dios. Si en todas las celebraciones la palabra de Dios tiene un papel relevante, en esta noche de la luz, la palabra de Dios despliega todo su potencial y poderío de vida. Vamos a recorrer y a recordar con ella la historia de nuestros antepasados y cómo ellos reconocieron a Dios en medio de sus vidas. Podremos sacar una máxima de fe de la experiencia de nuestros padres. La palabra de Dios es la única capaz de cambiar nuestra historia de oscuridad en una historia de luz. La palabra de Dios es la única que nos hace reconocer y cargar de un sentido nuevo los acontecimientos de nuestra vida personal. Y por esto, la palabra de Dios nos hace cargar de un sentido distinto también los elementos materiales como, por ejemplo, el agua que se utiliza en la celebración litúrgica. Esta misma agua con la que seremos rociados en la celebración bautismal es la que se abrió y liberó a nuestros padres de la persecución del faraón de Egipto. Este fuego es el mismo fuego que guió a nuestros padres en la noche del desierto. El agua deja de ser agua para ser el Mar Rojo, símbolo por excelencia de la libertad que atravesaron nuestros padres huyendo de la esclavitud. El fuego deja de ser fuego para ser el espíritu que da luz para ver con los ojos de la fe, que purifica, que empuja y llena de fuerza y valentía. El hombre por la fe deja de ser hombre para convertirse en hijo de Dios. Una segunda idea relacionada con las anteriores es que historia y palabra se entretejen en esta noche para alcanzar y traspasar el misterio de la muerte. Este misterio queda alcanzado cuando se asume no solo como lo natural de la vida, si al final morir morimos todos, sino como la muerte como experiencia de Dios más importante a la que estamos llamados en esta vida. Esta noche, la muerte deja de ser muerte para convertirse en la puerta de acceso a la vida eterna. Quisiera compartir un pequeño repertorio de propuestas en torno a las lecturas que pueda servir de guía, puesto que en esta noche la palabra de Dios se nos propone de muchas maneras, igual que como se propuso a nuestros padres. La palabra de Dios se nos propone en la primera lectura como la palabra clarificadora y ordenadora del caos en una creación bella y buena, de la historia bella y buena de nuestro mundo, de nuestra vida personal y comunitaria, bella y buena. En la segunda lectura, la palabra de Dios se hace promesa de vida abundante. En la tercera, la palabra de Dios nos lleva de la esclavitud a la liberación. En la cuarta, la palabra de Dios ya no es promesa, es juramento de misericordia, porque estamos necesitados de la belleza de la misericordia. En la quinta lectura, la palabra de Dios se propone como palabra que colmó a nuestros padres y que colma hoy nuestras necesidades más profundas y sutiles que incluso nosotros no somos capaces de comprender. En la sexta lectura, la palabra de Dios se hace palabra de sabiduría para ser conscientes de nuestro tiempo presente, releyendo nuestra historia a la luz de la palabra de Dios. En la séptima lectura, la palabra de Dios se propone como palabra vivificadora de nuestra vida, arrancando las porciones de muerte y pecado en ella. La octava lectura, de la excepcional carta de Pablo a los romanos, nos expone en síntesis el querer de Dios a lo largo de la historia en sus muchas formas de habernos hablado. La palabra de Dios no tiene otro porqué que engendrar nuevas criaturas, hijos de Dios. Por último, en el Evangelio de esta noche, la palabra de Dios franquea las fronteras del silencio de la muerte, inundando la oscuridad de luz y el lugar donde descansan nuestros padres de un único canto. Surrexit Christus. Dios, en Jesús y por el Espíritu,
Desviste a la muerte de su arrogancia, de su arrolladora fuerza de tristeza y nostalgia. Esta noche, Dios nos vuelve a llamar para que salgamos de nuestros sepulcros personales, de nuestras heridas, del mal que hemos hecho y recreemos nuestra vida con su vida. O lo que es lo mismo, esta Noche Santa, Dios viene a buscarnos y quiere encontrarse con nosotros en nuestras heridas y fragilidades, allí donde la oscuridad reina.